Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de que me acompañe acá en el set el doctor Estuardo Meneses Coronado. Él es doctor en Ciencias Políticas, embajador de la República de Guatemala en diferentes puestos diplomáticos a través de su carrera y actualmente es nuestro representante ante la Federación de Rusia. Señor embajador, un gusto tenerlo aquí en Acción Positiva y le damos la bienvenida en nombre de nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor, es un gusto estar con ustedes acá y atender su amable invitación. Pues muchas gracias. Hoy tuvimos la oportunidad de que el señor embajador se encuentre en Guatemala y antes de que pues regrese de este clima nuestro que tenemos, que es tan sabroso, la eterna primavera, ahora va a regresar al gélido invierno ruso, que en esta época le va a ir tocando, ¿verdad, señor embajador? Sí, normalmente esta es una de las épocas más frías en Rusia. Hemos tenido, bueno, en la primera vez que llegué a Moscú me tocó una temperatura de menos 30 grados en Moscú y en otras regiones es todavía mayor. Así que ahora esperamos también encontrar un poco de frío. Pues tal vez como una anécdota interesante que me gustaría contarles es que el señor embajador antes estaba hablando de esto de las altas temperaturas tan frío, él estaba antes como nuestro representante en Cuba y obviamente pues pasó del calor al frío, sí. Casi que una pasteurización. Sí. Hablando en esos términos, embajador. Sí, fue un cambio duro, al que muchos embajadores nos vemos sujetos. Me recuerdo también que cuando estaba en Nicaragua con mucha humedad me enviaron a Brasil, en donde su capital, Brasilia, tiene muy poca humedad, y entonces se resiente obviamente el cuerpo ante los cambios bruscos, pero es parte del trabajo y tenemos que asumir con mucho valor esos cambios. Pues muchas gracias por estarnos representando allá. Ahora, por un lado, pues las condiciones climáticas diferentes, embajador, pero también me imagino que el pasar de un país latinoamericano con esta cordialidad nuestra, sobre todo pues caribeña y que hace que la gente tenga un calor natural, pues fue un cambio, aparte de la temperatura, el cambio de una cultura diferente. ¿Cómo fue esa situación puramente cultural, su adaptación al nuevo lugar? ¿Qué grandes diferencias usted encontró en este nuevo destino? Pues tiene toda la razón, porque a mí normalmente me habían tocado países latinoamericanos en mi carrera diplomática, y este salto que damos, por así decirlo, hacia Rusia es un cambio un poco radical, porque ellos son un tanto diferentes en su temperamento, en sus costumbres y en sí en su cultura, pero eso mismo lo hace enriquecedor para quienes vamos por primera vez y aprendemos de ello. Los rusos sí son bastante diferentes en algunas cosas hacia el temperamento latinoamericano. También tienen sus momentos alegres y sus momentos de esparcimiento, como todos los pueblos, pero hay que conocerlos, hay que tratar de entender cómo son ellos para poder uno desarrollarse en esa sociedad. Sí, yo creo que eso que usted menciona, no enfrentamiento, pero sí este cruce o enfrentamiento de culturas es muy interesante, pues sí tiene que adaptarse a cómo son las personas en un lugar y en el otro. Ahora, pues antes de venir a las cámaras comentábamos con usted que nuestra relación diplomática con Rusia data de 70, 75 años, es una de larga duración, pero en ese periodo de tiempo obviamente también Rusia como país ha pasado por unas importantes transformaciones políticas. De ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues actualmente es la Federación de Rusia. ¿Cómo nos cuenta usted un poquito de qué ha pasado en esos años de historia y que hemos tenido relaciones con ellos? Bueno, efectivamente, en abril de este año vamos a cumplir 70 años de haber establecido relaciones diplomáticas con Rusia, precisamente con ese intermedio que se dio cuando la suspendimos, envueltos en lo que se llamó la Guerra Fría.
y después la restablecimos nuevamente y ahora pues ambos países tenemos embajadas residentes. Y efectivamente hay transiciones dentro de lo que hoy es Rusia, la Federación de Rusia. Hay transiciones de los zaristas, después los bolcheviques, después vienen ya las transformaciones un poco más recientes, cuando se transforman el bloque soviético y algunas de estas repúblicas quedan de forma independiente y ya Rusia pues como la conocemos ahora. Y hay obviamente cambios, ¿no? Desde el modelo económico que ahora se está construyendo hasta temas de índole político y, por qué no decirlo, también de visiones sobre el futuro de cada uno de esos países. ¿Cuál diría usted que fue su cambio más importante en este nuevo destino diplomático? ¿Cuál fue lo que más le hizo diferencia de sus previos destinos, embajador? Yo creo que estar en Europa y especialmente en la segunda potencia militar más grande del mundo y visualizar todo ese proceso que se está llevando a cabo en la Euroasia, por así decirlo, la búsqueda de la integración de un modelo multipolar y de buscar también ese resurgimiento de Rusia como una potencia económica y de formación a través de los BRICS, ha sido para mí de lo más importante en mi formación política y diplomática, porque lo que he podido estudiar, lo que he podido visualizar y lo que he podido transmitir a mi gobierno ha sido realmente muy importante para entender lo que está sucediendo fuera del bloque occidental. Obviamente, dentro de la visión de cada ciudadano hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Nuestra cercanía con la primera potencia mundial, militar inclusive, pues Estados Unidos de Norteamérica, hace que nuestra población conozca más definitivamente lo que es este país de Estados Unidos de Norteamérica. Y pues ha habido alguna falta de conocimiento real y aún incluso temores o amenazas de cómo son, digamos, los rusos, ¿ya? Hay hasta películas de miren los rusos, etcétera, cosas que crean un temor hacia ellos. Pero obviamente ahora tenemos, como usted lo menciona, 70 años de una relación interrumpida en algún momento y que ahora está en un acercamiento nuevamente, ¿no? Vemos también ya que los diplomáticos rusos están viniendo más a Guatemala. El presidente Putin estuvo aquí en Guatemala cuando ellos buscaban la sede para los Juegos Olímpicos en Sochi. Es decir, han habido más acercamientos. Pero ¿cuál diría usted que son esos puentes que tenemos que ir buscando nosotros para comprender un poco mejor y para obviamente tener una mayor relación con la Federación de Rusia? Bueno, la mayoría de fortalecimientos hoy en día se hacen tradicionalmente a través del factor económico y comercial, pero como hemos visto, eso a veces se hace hasta sin el impulso de los gobiernos. Las tecnologías hoy nos ayudan muchísimo a eso, la bolsa, etcétera. Entonces, yo creo que el acercamiento político y el acercamiento cultural nos puede ayudar a comprendernos mejor y a hacer mejores negociaciones, así se puede decir. Y eso es lo que nos hace falta, perder el temor a encontrarnos más. La alegría del regreso a clases y ver a nuestros amigos. Y qué mejor manera de empezar el día con un delicioso desayuno y llevar un rico sanguchito con Embutidos Santa Lucía. Embutidos Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Entonces, yo creo que el acercamiento político y el acercamiento cultural nos puede ayudar a comprendernos mejor y a hacer mejores negociaciones, así se puede decir. Y eso es lo que nos hace falta, perder el temor a encontrarnos más.
a darnos cuenta de que tenemos tal vez más coincidencias que diferencias. Y mientras eso se mantenga, y a veces, quiero decirlo con mucha sinceridad, los medios de comunicación social no cumplen ese papel de búsqueda de información para acercarnos a los pueblos, para conocernos mejor y respetarnos más. Y otras veces también la gente no se interesa simplemente porque no tiene conocimiento de que existen esas otras fuentes alternativas de información. Y por la otra parte, la cultural. En esto yo siempre he creído que ahí todos somos ganadores. A veces en las negociaciones políticas o de índole comercial hay ganadores y perdedores, pero en la parte cultural todos ganamos, y entonces creo que ahí hay que hacer mucho énfasis. Ellos tienen un enorme bagaje histórico y cultural que enseñar al mundo, nosotros también, y creo que ahí podemos encontrar comunicación. De hecho, hemos venido trabajando eso en la embajada. Como debe saber aquí el público televidente, el primero en descifrar la escritura maya fue un ruso, Yuri Norosov, y esto llevó a las universidades rusas a acercarse a México y a Guatemala. Ya se fundaron centros de estudios mesoamericanos en ambos países y se hacen investigaciones arqueológicas. Y luego nos une también aspectos históricos, porque si esa hipótesis del estrecho de Bering sigue siendo verificada como ahora, pues es indudable que de esa parte del Altai y las migraciones hacia la América Latina pueden haber antecedentes muy importantes para los pueblos de la Mesoamérica. Y luego también hay aspectos muy interesantes. Los rusos son apasionados de la observación de los planetas, son pioneros en el espacio, y los mayas también lo eran. Ellos son matemáticos, son físicos, y los mayas también lo eran. Y entonces creo que ahí hay muchas cosas en común. Y en la cuestión reciente que usted acaba de mencionar, ellos ganaron aquí en Guatemala la sede de los Juegos Olímpicos de Sochi, y eso es algo que ellos tienen permanentemente en la mente y en el corazón, y que indudablemente nos une por esas y otras razones. Así que yo creo que en esa parte podemos encontrar muchas cosas, y eso nos llevaría también a algo muy importante, que es el turismo. Como usted bien sabe, doctor, hay muchos rusos viajando en el mundo, y antes del conflicto que se tuvo por Ucrania, ellos estaban llegando mucho a otros países, y ahora nosotros estábamos trabajando precisamente en una estrategia para propiciar el turismo de extensión. Ellos viajan mucho a la República Dominicana, mucho a La Habana y ahora a Cancún. Y entonces el turismo de extensión es perfectamente viable con Guatemala, si lográramos también que las líneas aéreas visualizaran estos mercados hacia Guatemala y poder ellos tener acceso a esta cultura que a nosotros nos enriquece y nos llena de orgullo. Claro, y por cierto que interesantemente, pues a veces a los guatemaltecos nos piden visa para ir hasta a todos lados, pero resulta que para ir a Rusia no piden visa. Es de los países grandes, digamos, que se llega y el guatemalteco con su pasaporte entra muy fácilmente, lo cual es un logro, creo yo, definitivamente, cuando esto sucede, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, dentro de las funciones de la embajada, de los consulados, está acercamientos culturales. Entonces, pues hemos visto acá grupos de ballet de Rusia, grupos de música de Rusia que han venido acá. ¿Ha habido un intercambio de Guatemala para Rusia también, embajador? Sí, ha existido en los años anteriores, hay que reconocer esto, pero los esfuerzos de aquí para allá son muy grandes. Normalmente nuestras instituciones encargadas de la cultura no tienen los fondos necesarios para propiciar que nuestros grupos artísticos, no solo nacionales, sino que también particulares, puedan viajar a países tan lejanos. Entonces siempre hay que buscar un mecenas de la cultura para que propicie esto.
y creemos que la diplomacia cultural debería ser impulsada para poder abrir brecha, como decimos nosotros, y encontrarnos esas similitudes que nos pueden acercar más a los pueblos y a los gobiernos. Ahora, de Rusia para acá también hay iniciativas, pero normalmente son por gestiones privadas. Yo he estado tratando de que el gobierno ruso, que tiene toda una institucionalidad muy fortalecida, no solo vea Guatemala, sino que vea Centroamérica, para que pudieran venir sus empresarios y sus artistas, etcétera, y vieran en nuestra región unas oportunidades de diferente índole. Claro, pues comentábamos que el señor presidente Putin estuvo acá en Guatemala. Tengo entendido que este año el canciller de la Federación de Rusia estará en una reunión acá de SICA, lo cual yo creo que es una buena oportunidad para ampliar estos lazos, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito de esta posible visita del señor canciller? Sí, el presidente Otto Pérez Molina anunció recientemente que el canciller Lavrov, que es uno de los cancilleres más experimentados en el mundo, visitará a Guatemala atendiendo una invitación que se ha hecho dentro del marco precisamente del SICA. La idea es precisamente que a solicitud de Rusia puedan ser observadores extrarregionales de nuestro sistema de integración. Y ello implicará también negociaciones multilaterales con los demás países de Centroamérica. Y se tendría prevista esta visita si el canciller Lavrov decide aceptar a finales de marzo. Y tendremos también la oportunidad de aprovechar esa visita para hacer una negociación bilateral. Claro, empezar a conocer más, tener mejores relaciones. Por cierto que hablando de más y mejores relaciones, usted también es embajador concurrente en otros de los países cercanos a Rusia. Nos cuenta un poquito de cuáles son esos países y la visión pues sobre ello también. Creo que está Moldavia, Azerbaiyán, pero usted cuéntenos mejor. Bueno, sí, doctor, efectivamente, está bajo mi jurisdicción Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia y Moldova. Son 6 países sumamente interesantes, cada uno con su propia cultura, con sus propios gobiernos, por así decirlo, algunos más cerca de Rusia que otros, y definitivamente tener esa responsabilidad ha sido también una tremenda experiencia. Ucrania, por así decirlo, es un país muy importante, estratégico hoy en día, como todos saben, con muchas relaciones con Rusia también, no solo desde el punto de vista étnico, sino que también desde el punto de vista económico y comercial. Bielorrusia también lo es, por su misma relación de eslavos y de vecinos, y de compartir proyectos comunes de integración que tienen con Rusia y Kazajistán, ya formando la Unión de Estados Euroasiáticos, que a partir de enero se han constituido y que incluye a Armenia. Y para mencionar a Kazajistán, pues es un país muy rico, productor de gas y petróleo, que pues tiene un gobierno secular, pero su población es musulmana y de origen asiático. Si hablamos de Azerbaiyán, pues tienen otra formación y educación, aunque también son de religión musulmana, pero tienen gobiernos totalmente apartados de la religión, son bastante occidentalizados, y además de eso pues también son muy ricos desde el punto de vista del gas y del petróleo. Si hablamos de Armenia, ¿verdad? Es uno de los primeros estados cristianos de esa zona, muy rico también en términos culturales. Y si hablamos de Moldova, por así decirlo, que es uno de los países
últimos en cuanto a su ubicación geográfica, cuyas raíces son latinas. Y entonces conocer esos países, su forma de pensar, su cultura, ha sido para nosotros toda una experiencia, y estamos trabajando, procurando encontrar esas similitudes o esos intereses comunes para poder desarrollar relaciones políticas y diplomáticas y comerciales y culturales con ellos. La alegría del regreso a clases y ver a nuestros amigos. Y qué mejor manera de empezar el día con un delicioso desayuno y llevar un rico sanguchito con Embutidos Santa Lucía. Embutidos Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Conocer esos países, su forma de pensar, su cultura, ha sido para nosotros toda una experiencia, y estamos trabajando, procurando encontrar esas similitudes o esos intereses comunes para poder desarrollar relaciones políticas y diplomáticas y comerciales y culturales con ellos. ¿Y en qué áreas es que usted visualizaría, digamos, mayores oportunidades? Ya platicamos un poco del turismo, ¿no?, que en realidad es muy importante, ¿no?, la industria sin chimeneas, y obviamente pues algunas otras de nuestros productos, pero ¿cuáles diría usted que podrían ser esos productos más importantes que podrían llamarles a ellos la atención allá? Bueno, no olvidemos que Rusia es un país muy consumidor de todos los productos, ¿no? Entonces, para nuestros productores agrícolas es un campo muy abierto y de oportunidades para poder exportar hacia allá, y de hecho ya lo han venido haciendo en algunos otros momentos, y hacen también una oportunidad para la ciencia y la tecnología, porque como sabemos Rusia es una potencia en el campo de las ciencias y en la parte académica, embajador, digamos, en cuanto a intercambio con universidades. Por ejemplo, usted estuvo en la Embajada de La Habana, y me recuerdo, pues aquí hay muchos guatemaltecos que van a estudiar diferentes carreras, por ejemplo, medicina, hay muchos que van a estudiar medicina allá. ¿Qué posibilidades hay también de intercambio académico, pues, con las universidades en Rusia y en estos otros países que usted menciona? Ellos tienen todo el interés de hacer ese acercamiento, pero tenemos que trabajar mucho en el tema de la homologación de títulos. Con Cuba me tocó también llevar ese tema, y ahora se ha resuelto en buena medida, para que los estudiantes que terminan sus carreras como médicos puedan seguir un procedimiento, incorporarse y ejercer su profesión. Con Rusia estamos trabajando en esto, todavía no ha sido posible lograr un acuerdo con la Universidad de San Carlos. Precisamente estamos tratando de tener ya los contactos con el nuevo rector de la Universidad de San Carlos para ver la forma que se puede también establecer un procedimiento para poder homologar títulos. Las universidades rusas están muy abiertas a seguir otorgando las becas que nos han venido proporcionando, pero ahí también hay que sentarse a repensar esa cooperación, y lo hemos conversado en la Secretaría de Planificación Económica y con nuestro canciller, para tratar de buscar aquellas áreas que realmente sean prioridades para el desarrollo de nuestro país, porque lo que está sucediendo es que los jóvenes van, preguntan en la embajada qué oportunidades hay, y les hacen un listado, ellos escogen, les dan sus becas, se van, algunos se quedan, otros se van a otros países, y de ahí nosotros no sabemos qué pasa. Lo importante en esto es tener concepto, claro, el concepto político de la cooperación, y que nosotros como
como institucionalidad pública podamos conversar con los rusos de lo que realmente va a tener una incidencia en el desarrollo social del país. Recientemente, vamos a ver, en el mes de noviembre, vino una delegación propiciada precisamente por nuestra embajada con el tema del arte y el turismo acá. Y la idea es precisamente buscar que más población tenga acceso a la formación artística, ¿no?, en diferentes manifestaciones, y eso muchas veces evita tener que aprender el ruso de inmediato, como en otras profesiones, ¿no?, que para poder estudiar hay que aprender ruso mínimo un año, y de ahí sigue uno en los cursos de ruso hasta poder desempeñarse bien en el idioma y seguir estudiando. El arte es visual, es creatividad, y entonces uno puede a veces con ver y tener habilidades, desarrollarse en esto. Y en el campo del turismo, repito, es importante que nosotros podamos entendernos y que ellos aprendan español y que nosotros aprendamos también ruso, y así las universidades también pueden encontrar programas para que profesores rusos vengan y aquí den clases de ruso, y que los nuestros también puedan ir a aprender ruso allá, porque sí se enseña español en algunos centros y en las universidades. Los rusos están muy interesados en aprender inglés, español, alemán, que son los idiomas, bueno, y chino, que son algunos de los idiomas que ellos están utilizando más. Por ejemplo, usted mencionaba la Eurasia, ¿no?, porque entiendo yo que realmente Rusia está buscando muchas relaciones con India, por ejemplo, pues obviamente con China, porque pues el área de Eurasia es un área enorme y económicamente China, la India son un bloque tremendo, ¿no? ¿Esto formará otro bloque, digamos, o cómo se visualiza de esto? De hecho, ya está. Hay acuerdos muy importantes suscritos entre Rusia, China e India. Y ellos construyeron un enclave muy importante en Vladivostok, que es en el mar del Japón. El puerto de Vladivostok, sí, famoso, ¿eh? Así es, y eso hace frontera marítima con Japón, con las Coreas y con las Chinas. Y precisamente esa construcción del corredor euroasiático no solo es para el tema de gas y petróleo, sino también para el comercio. Y la ruta de la seda también, que son proyectos que se están construyendo por varios países. Así que yo creo que precisamente esos países con economías emergentes, cuyo PIB es, si no el más importante en el mundo, es uno de los dos más importantes, son respuestas que se están dando al fenómeno de la globalización económica y financiera en el mundo. Bueno, usted se recuerda de que, por ejemplo, cuando se empieza uno a investigar sobre la globalización, que no es un fenómeno reciente, sino que esta globalización viene caminando desde hace muchos siglos. Aún se menciona que la ruta de la seda que usted habla, con Marco Polo y toda esta historia tan interesante y tan bonita, fueron de las partes que ya eran una globalización, o que eran los principios incipientes de una globalización. Embajador, desafortunadamente el tiempo aquí se nos fue. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál quisiera dejarle usted como mensaje a los guatemaltecos sobre estos países en los que usted nos representa? ¿Qué mensaje les quisiera dejar, que quisiera que nosotros los guatemaltecos conociéramos? Bueno, yo lo que primero quisiera desearles es un feliz año 2015, agradecerle a usted esta oportunidad, mi querido doctor, y también decirles a los guatemaltecos que es muy importante que nos informemos, que seamos acuciosos en el estudio, que investiguemos, que tratemos de buscar fuentes alternativas para podernos enterar mejor de los acontecimientos y poder emitir mejores opiniones. Pues muchas gracias, embajador. Yo estoy seguro que nuestra audiencia ha abierto mucho los ojos y los oídos con lo que usted ha comentado, porque pues han sido países lejanos en los cuales no hay mucha referencia, pero pues ahora actualmente nosotros con la computadora podemos hacer ese viaje en la alfombra mágica que antes solo lo podían hacer los
los magos que viajaban así, pero ahora nosotros lo hacemos a través de la alfombra mágica de la globalización y la informática. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le deseamos a usted un retorno muy feliz y satisfactorio a su puesto diplomático y esperamos tenerlo acá en su próxima visita a Guatemala. Muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado, pues nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.